vamos a continuar en Efesios. Hoy vamos a hablar de nuestra unidad en Cristo. Justamente estábamos orando acerca de la unidad. Vamos a estar hoy en Efesios 4, del 1 al 10. Entiendo que la semana pasada estuvo muy bueno el servicio, realmente no haber podido venir. Sin embargo, seguimos en el libro de Efesios. Llegamos al capítulo 4 de Efesios y aquí hay un corte. Hay un corte que es bien importante. Aquí cambia el tono y la forma del libro. ¿Okay? Aquí cambia el tono y la forma de cómo Pablo está hablándole a los creyentes de Éfeso. Y básicamente lo que nos hace es un llamado a la acción. ¿Okay? Aquí es así como que hasta ahora hemos estado ensayando, nos hemos estado aprendiendo las líneas y es el día de la gran presentación para todos nosotros, o si se quiere para los que se recuerdan en estas películas cuando dicen luces, cámara, acción, y entonces allí empiezan a rodar y empieza a pasar lo importante, ¿sí? O sea, hasta ahora hemos estado hablando y nos hemos estado preparando para esto. Hoy, en estos versículos, empezamos la acción. Y por favor, no me malinterpreten, ¿no? Sí me gustaría, y hay veces que uno puede decir, mira, a partir de este sermón empezó un gran avivamiento. ¡Wow! Gloria a Dios si eso puede pasar. ¿Cómo me gustaría que ocurriera eso? Pero recuérdense que esto es una carta. La carta, cuando recibían la carta del apóstol Pablo, la gente estaba tan ansiosa de recibir palabra, no solamente noticias del buen amigo y mentor, sino también la palabra, que se sentaban, la leían y en una tarde, en un solo día la leían completa y decían, qué bueno, vamos a hacerlo mañana otra vez. Y las tardes siguientes otra vez la carta completa. Y después entonces empezaban a desglosarla. Nosotros la vamos desglosando poco a poco. Es mi oración que el sermón de hoy sea realmente un llamado a la acción y que podamos hacer estas cosas, aunque las vamos aprendiendo y las vamos desglosando, internalizando poco a poco, que este llamado a la acción sea un llamado a la acción perenne, perpetuo, que se mantenga a lo largo de nuestra vida, porque es un llamado a la acción constante. ¿Ok? Entonces, esta parte comienza un llamado a la acción, es así como estamos todos ya preparados en sus marcas, listos, fuera y arrancar, ¿sí? Eso es lo que, cuando usted ve la estructura de la carta, los verbos que están allí al comenzar esta parte del capítulo 4, es ahora nos toca actuar. ¿Ok? Es así como cuando vamos al cine y vemos la película y gritan, Vengadores, unidos, ¿sí? Este es el momento donde nos paramos y decimos, Iglesia, unida, y vamos adelante. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Ok? Y recuérdense de esta, no pensando quizás que es más grande y más feo, no, recuérdense de esta porque vamos a regresar un poquito de aquí. Pero básicamente este es el llamado del día de hoy, a que la iglesia esté unida. Estamos en Efesios capítulo 4, vamos aunque hoy nos toca un pasaje bastante largo y con mucho que aprender, vamos a leerlo completo para tener una idea y después vamos a desglosarlo, leyendo de la versión Reina Valera. Y voy a leerlo rapidito, si usted lo quiere leer de cualquier otra versión. Efesios 4 del 1 al 10. Hoy vamos a tratar de llegar hasta el 10.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Y ahí hacemos una pausa porque hay un punto, un corte, aunque podríamos seguir, y la palabra, si ustedes pudieran tener el mismo entusiasmo que tengo yo, seguiríamos casi que como hacía en la iglesia primitiva a leer todo el resto del libro. Pero vamos entonces con Efesios del 1 al 3. Fíjense que Pablo les recuerda, ¿ok? Está por tanto. ¿Cuál es el por tanto? Todo lo que habíamos aprendido antes. ¿Qué aprendimos antes? Que somos bendecidos en toda bendición espiritual en Cristo, en todas las regiones, en las regiones celestiales. Efesios 1. Efesios 2, que hemos sido salvados por gracia, que no es de nosotros, es un don de Dios. Además, que Dios ya preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 3, que Pablo está orando, que hay gente orando por nosotros y que esas oraciones tienen que hacer efecto en nosotros. Entonces, llegamos al 4, todo esto es repaso, ¿ok? El hermano pastor debe habérselos enseñado la semana pasada y seguimos repasando porque la repetición es como aprendemos, internalizamos y después damos fruto. Por tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Wow. Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Aquí, por supuesto, podríamos hacer una pausa y decir, aquel está llamado a ser pastor, aquel está llamado a ser maestro, aquel está llamado a ser misionero, aquel más, misionero, apóstol, es la misma palabra, ¿cierto? Cuando nos vamos al griego es la misma palabra. Aquel está llamado a ser adorador, aquel está llamado a ser... Pero hay un llamado que el Señor nos ha dado a cada uno en particular. Hoy vamos a profundizar un poco más en esto. Y nos dice que andemos y llevemos una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Muchos de aquí tienen hijos, ¿sí? Pues si tienen hijos, el Señor los ha llamado a ser padres. El Señor los ha llamado a ser padres, papá y mamá. ¿Y cuánto dura eso? Pues toda la vida desde que los tienes hasta toda la vida, porque siempre van a ser. Pero ese llamado va tomando diferentes formas conforme el niño crece, de unos pocos meses que necesita comer cada 3-4 horas. Las mamás nuevas se deben recordar de eso, ¿verdad? De ese, cada 2 horas, cada 3 horas no pueden ni dormir. O a una llamada quizás cada tanto, pero no menos importante, cuando ya son adultos. Y pasamos por todas esas cosas, incluyendo esa etapa de la adolescencia donde parece que no quieren saber nada de los padres, ¿sí? Pero el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos ha llamado a estar allí para los que nos rodean. El Señor nos ha llamado a ser un buen compañero
trabajo, a ser un buen jefe, a ser un buen empresario, a ser un buen empleado. El Señor nos ha llamado a ser luz y sal en esta tierra. Tenemos que andar de una manera digna del llamado que hemos recibido de Dios. Y ese llamado sigue siendo el mismo, aunque a lo largo del tiempo tenga diferentes énfasis, ¿sí? Porque cuando ya llegamos a una edad mucho más madura y una edad mayor, quizás ya no podemos hacer todas las cosas que podíamos hacer cuando estábamos en nuestros 20s, pero la fuerza, la dedicación, la oración por otros y la mentoría es parte de ese llamado que el Señor nos ha dado. Y siempre podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo quiero que vean la construcción, y si tienen otras Biblias sería súper interesante ver nada más la construcción de esto, porque dice que andéis como es digno, que lleven una vida digna. Es un llamado a la acción. Iglesia unida, vamos ahora a ese llamado a la acción. Ya aprendimos todas las bendiciones que teníamos. Ya estuvimos por varios meses aquí sentados recibiendo las bendiciones espirituales, la gracia, todas esas cosas. Ahora es el llamado a actuar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense que nos dice: sean siempre humildes, amables, pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y ensalzados mediante la paz. Aquí nos da, si ustedes las cuentan, 5 virtudes que hay que conservar. Estas son 5 virtudes que nos está llamando el apóstol Pablo a que nosotros tenemos que tener en nosotros y preservar. ¿Cuáles son estas virtudes? La primera es la humildad. ¿Se recuerdan que hablamos de la gracia? Con la gracia recibimos humildad. Yo no me merezco nada. Yo no me merezco estar aquí enfrente de ustedes enseñándoles. Yo no me merezco las bendiciones de Dios sobre mi vida. Son todas por gracia. Nosotros tenemos que aprender a que una vez que sabemos que somos administradores y que lo que recibimos lo hemos recibido por gracia, podemos andar con humildad. Podemos ver quizás a las personas que están allí tiradas en la calle y decir: Señor, por tu gracia yo no estoy allí. Gracias, Señor. Y dar gracias a Dios todos los días, hasta por el aire que respiramos. Porque los que están aquí en Buenos Aires no se dan cuenta que los que hemos vivido en La Paz, sí damos gracias por el aire que respiramos, porque el oxígeno es muy bajito y se necesita casi que cada respiración cuando uno está en tanta altura. Además de la humildad tenemos la amabilidad. La amabilidad es esa bondad, ese considerar al hermano, considerar al otro. Es estar pendiente de que yo soy un individuo solo, pero yo no puedo operar único y solo como individuo cuando tengo tantas otras personas alrededor que además son mis hermanos y están en la misma condición que yo. Cuando veo las cosas, veo lo que le pasa a mis hermanos, puedo orar por ellos en caso de que estén enfermos, puedo compartir con ellos sus alegrías, puedo celebrar sus triunfos, puedo estar pendiente de ellos en todo momento. Esa amabilidad es el poder estar con los demás. Es la condición de ser amable, no es simplemente de que yo pueda ser amado. Es fácil amar a alguien que siempre está pendiente de ustedes. Todos aman al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que va y le pregunta: ¿y cómo estás? ¿Y cómo se está? Y vamos a orar por vos, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Entonces esta amabilidad tiene que ser
tiene que estar en todos. Esto es parte también de los dones del Espíritu, lo vamos a ver un poquito más adelante. Paciencia. Ay, Señor, dame paciencia, pero ya, ahora mismo. Sí. Paciencia. Todos necesitamos tener paciencia, porque nosotros no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que fallamos y necesitamos esa paciencia de los demás. Esta paciencia es parte de los dones del Espíritu, pero no es nada más decir, está en los dones del Espíritu, yo la tengo. Tenemos que ejercitarla. La paciencia no sirve de nada si no la ejercitamos. Y la palabra nos dice que los problemas, las aflicciones producen paciencia. Y por allá había uno que decía, no oren por mí por paciencia, porque eso quiere decir que me van a venir muchos problemas y muchas aflicciones. Pero realmente es algo que tenemos que ejercitar cada día. Usted no quiere los problemas y las aflicciones, empiece a ejercitar la paciencia todo el tiempo, para que vea que cuando pasen las cosas vamos a tener esa perseverancia que viene precisamente con esa paciencia, que son palabras muy ligadas tanto en el español como en el hebreo. Después viene el amor o la tolerancia, y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis con este amor y tolerancia, sobre todo en estos días, en estos tiempos, en este siglo XXI que ya pasamos el primer cuarto sin darnos cuenta y ya empezamos en la segunda, en el segundo tiempo de los 4 de este siglo XXI, ¿sí? Porque pareciera que el amor es simplemente aceptar todo lo de los demás. Pero amor no es aceptar. Una cosa es tolerar y otra cosa es aceptar. Dios en su amor nos recibe como somos para cambiarnos y transformarnos a su imagen. Ese es el corazón del Evangelio. Imagínense que todas las personas que andan en su pecado y de repente llegan a conocer a Dios, como lo fuimos nosotros, y Pablo habla de eso en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Efesios, llegáramos al cielo a sí mismo, igualito y sin haber sido cambiados en nada, el cielo no sería el cielo. Sería tan parecido a esto de casi que podríamos decir que estamos en un purgatorio, o una cosa por el estilo. Porque el amor es tolerancia para que podamos seguir creciendo. Nosotros podemos tolerar las faltas y las fallas de otros para apoyarlos y ayudarlos a llegar a la plenitud que quiere Cristo en las vidas de cada uno de nosotros. Y asimismo, yo también necesito ese amor de ustedes, porque yo tampoco he llegado, todos lo necesitamos. Ese amor viene con tolerancia, pero no con aceptación ciega, porque sobre todo, y ustedes no tengo que decirlo en casos particulares, pero si caemos en la aceptación ciega, las personas nunca van a cambiar, nunca van a mejorar y van a decir, ¿y para qué voy a hacer eso? Y eso viene también de una mala predicación de la gracia. La gracia es que Dios nos acepta así como estamos. Nos acepta, nos toma, nos salva, nos llama. Pero Dios nos limpia, nos guarda, nos fortalece, nos establece, nos lleva, nos trae cerca de Él y quiere hacernos conforme a su imagen. ¿Ok? Imagínese usted, por poner un ejemplo, que usted ve un pequeño perrito perdido y lleno de... Y
y usted dice, ay, pobrecito, está perdido, qué lindo, vamos a llevarlo a la casa, vamos a darle a comer y vamos a tenerlo allí. Y usted no lo baña, usted no le quita las pulgas, usted no le quita las garrapatas, usted lo deja sucio así como se lo encontró en la calle, quién sabe por dónde se ha revolcado. El próximo que se va a enfermar es usted. Y por eso las iglesias están enfermas. Porque si predicamos un falso evangelio, donde la gracia simplemente se queda en aceptar, ¿no? Toleramos, pero aplicamos la palabra y queremos que sea el Espíritu Santo obrando en cada persona para que nosotros vayamos siendo transformados a su imagen. Para ser transformados a su imagen necesitamos entrar en acción. No es nada más sentarse y recibir, porque aunque usted tenga mucha hambre y le ponga la comida enfrente, usted todavía tiene que comer. Hay algunos que están en terapia intensiva y le tienen que poner intravenosa y la comida por lo menos, pero siempre tenemos que hacer un poco nosotros. El Evangelio nos dice que Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos empezar a hacer. Si se recuerdan en Efesios 2, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y hasta ahí vamos todo bien, porque somos hechuras suyas, ¿se acuerdan de esa palabrita? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos andar en esas buenas obras? Con humildad, amabilidad, paciencia, amor, que es tolerancia, no aceptación ciega, y manteniendo la unidad en la paz. Por eso les puse aquella foto, porque precisamente, por lo menos en el castellano latinoamericano, en la película dice, Vengadores Unidos. Y eso es precisamente el grito de la iglesia. Iglesia unida. Debemos andar en unidad. Pero, fíjense cómo lo dice allí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si queremos ver por consistencia, ahí tenemos Colosenses 3, del 12 y 13, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, la paciencia otra vez, y el amor, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere alguna queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ajá. Hasta en el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a los discípulos, y lo repiten tanto en otras iglesias. Eso es lo que tenemos que hacer. Para consistencia, otro versículo bíblico que podemos ver, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y por esto de la unidad, y para no ser malinterpretado, Pablo, y yo se lo presento también, nos da un poco más. Pero antes quiero dejarles una cita. La cita original es de Rupert Meldenius, aunque algunas veces está atribuida a San Agustín. Y él dice, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. La palabra caridad ahí se refiere a amor.
¿okay? Y esta es una cita que deberíamos tener bien presente, de uno de los padres de la iglesia. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad o amor. Porque a veces caridad se toma como darle limón, dar el dinero. No, la caridad, si usted se va a las versiones más antiguas de la Biblia, nos habla de caridad en 1 Corintios 13, nos habla de caridad, porque la caridad es como el supremo amor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a esa unidad en lo esencial? Aquí podemos ver que Pablo nos da 7 esenciales. 7 esenciales, y por eso es que yo les decía, vamos a correr hoy porque hay bastante por aprender, ¿ok? Y en estos 7 esenciales los vamos a pasar uno a uno para verlos, y vamos a hacer un poquito de énfasis en cada uno, pero estos 7 esenciales los podemos ver del versículo 4 a el versículo 6, y ahí están los 7. Vamos a ir con el primero, un cuerpo. Hermanos, nosotros tenemos que estar y tener bien presentes que las otras iglesias que creen en la Biblia y proclaman el Evangelio de Jesucristo no son la competencia. Ellos no son la competencia, son los compañeros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo evangelístico. Están los presbiterianos, los anglicanos. La comunidad hay que alcanzarla para Cristo. Si estamos unidos en Cristo, somos un cuerpo, somos la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, muchas veces se habla de la iglesia universal. El credo de los apóstoles habla de una iglesia santa, católica y apostólica. Católica, no la iglesia católica con C mayúscula que se apropiaron la palabra. No, católico quiere decir universal. Habla de la iglesia de todos los creyentes, de todo el mundo. Santa, sí, la iglesia está llamada a ser santa. Y apostólica, sí. ¿Por qué? Porque hay apóstoles dentro de la iglesia católica o dentro de alguna denominación. No, recuérdense lo que quiere decir esa palabra: misioneros, que van y proclaman donde no se ha escuchado, que van y proclaman donde no hace falta, que van y plantan iglesias donde no hay ninguna, que van y van animando a todos, y que su ministerio principal es el de plantar iglesias y predicar el evangelio donde no se ha escuchado antes. Ese tipo de misionero es al que se refiere. Entonces, nuestra competencia no son las otras iglesias, es el mundo que nos rodea. Y recordamos que la iglesia no es un edificio. Nosotros decimos, la iglesia queda ahí enfrente de la plaza. Sí, ahorita, en este momento, la iglesia queda ahí enfrente de la plaza. Aquí estamos todos, somos la iglesia. Cuando salimos, la iglesia queda con cada uno de nosotros, porque la iglesia somos nosotros, somos un cuerpo en Cristo. Y no sé si se recuerdan de la fotito que les puse al principio de los Vengadores y esas cosas. Si ustedes ven las películas, yo no me las volví a ver. Les confieso que no me volví a ver todas las películas para esta predicación, porque de verdad no valía la pena volverlas a ver. Pero si usted ve en todas las películas, cuando dice unidos, atrás está todo hecho un desastre. Las fuerzas del mal están listas para atacar y para seguir destruyendo el resto de la ciudad, el resto del mundo, el resto del planeta, el resto del universo. Usted póngalo allí. Y entonces allí es donde los héroes se plantan y dicen: aquí estamos, unidos. Ese es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo para la iglesia. El mundo allá afuera está destruyendo todo lo que vale. Está destruyendo la vida, está destruyendo la familia,
está destruyendo los valores, está destruyendo todo lo que realmente vale la pena. Y el llamado a nosotros como iglesia unida, Iglesia Bautista, o llámese como se llame el apellido, el segundo apellido de la iglesia, porque el primero tiene que ser cristianos en Cristo, es estar unidos en esa batalla cultural que tenemos contra el mundo allá afuera, de preservar los valores cristianos. Somos un cuerpo, y a veces cuando nos conseguimos, por supuesto también hay muchas sectas y gente que lobos disfrazados de ovejas y todo eso es para otra predicación. Pero cuando nos encontramos con un buen creyente allá afuera, la pregunta no es: tú eres bautista de tal y de cual. La pregunta es: ¿qué hacemos para impactar al mundo con la verdad de Cristo? Tenemos la misma Biblia, vamos a aplicarla antes de estar discutiendo de todas nuestras diferencias. Pero si ponemos el énfasis en las diferencias, no estamos en unidad. Por eso los esenciales son para la unidad. Seguimos adelante. Un espíritu, solo hay un Espíritu Santo. Hay muchos espíritus, pero solo hay un Espíritu Santo para el creyente. Ese Espíritu Santo habita en cada creyente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Este es el factor que nos une como hermanos y hermanas en Cristo, que tenemos el mismo Espíritu. Y es el Espíritu, escúchame bien esta última parte, es el Espíritu quien genera la unidad centrada en Cristo. Nosotros no generamos la unidad. La unidad viene de Dios, viene del Espíritu. Nosotros, eso ya es un don que nos da Dios. Nuestra tarea, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener esa unidad. Y cuando usted ve, sí es cierto que a veces hay que hablar en contra de las malas prácticas, en contra de las malas doctrinas, en contra de todas estas cosas. Sí. Pero cuando usted ve a alguien que siempre está promoviendo todas las diferencias y no trata de preservar esa unidad en el Espíritu para su iglesia, que no es la mía, no es la de Pablo, no es la de Dana, no es la de Pastor Miguel, no, es su iglesia. El Señor es el dueño de la iglesia. Amén. Y recuerda que no me refiero al edificio, me refiero a todos nosotros. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo es el que genera esa unidad. Nosotros lo que tenemos que, nuestra tarea es preservarla. Y si no la estamos preservando, no estamos haciendo una buena tarea. Seguimos entonces. Un Señor. Servimos a un solo Señor, al Señor Jesucristo. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Si servimos al mismo Señor, deberíamos poder caminar juntos en unidad. Por eso los israelitas lo entendieron tan bien, porque estaba ya allá en Deuteronomio, capítulo 6, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No es que tenemos al Señor Dios aquí, bueno, y tenemos este otro santico por aquí, por si acaso el de acá no falla, tenemos este de acá, o ponemos esto por aquí, o hacemos, o tenemos y hacemos. No, el Señor es uno, un Señor, no hay otro. Un Señor, y así como tenemos un Señor, tenemos una fe, porque hay un solo Señor, también hay una sola fe. No hay término medio. No es como a la señora que está con la barriga y le dice: yo estoy un poquitito embarazada. No, o está embarazada o no está embarazada. O sea, la fe
o se tiene o no se tiene. Hay fe salvadora, que es a la que todos tenemos que llegar, y hay fe en muchas cosas. Si usted me acepta un pago con un billete de la caja por algo que yo le debo, usted tiene fe de que ese billete vale y de que usted va a ir al banco y va a poder cobrar ese billete, o de que va a ir al mercado y con ese mismo billete usted va a poder comprar algo. Pero todo eso es fe. La misma de sentarse en la silla donde está sentado, todo eso es fe. Yo pienso que esto va a ser así y puedo apoyar mi cuerpo, mi peso, mis ideas, todas estas cosas allí. Entonces es una sola fe, un solo Señor, es una sola fe. No hay término medio. No es que estoy un poquito salvado hoy y mañana no estoy salvado, mañana no es. Jesús dijo: quien no está en contra nuestra, está a nuestro favor. Tenemos una fe. El que de verdad ha creído en Jesucristo y en su obra salvadora, hermano, no importa de qué iglesia venga, se va a sentir animado y entusiasmado cuando se lee la palabra de Dios, cuando se pone en práctica. A veces yo veo en las placitas, en los pueblos pequeños, a un hermanito, ni siquiera sé de qué iglesia podrá ser, predicando a todo gañote, proclamando la palabra de Dios. Y para mis adentros yo pienso, quizás no es lo mejor o lo más apropiado, ciertamente no es la forma en que yo lo haría, pero Señor, bendícelo, bendice su fe y permite que esa palabra le llegue a alguien, que alguien de los que está quizás en el subte, porque hay gente que lo hace en el subte, en el subterráneo, quizás permite, Señor, que esa palabra le llegue a oídos a alguien que de verdad la necesite y la pueda tener. Porque Él también está haciendo la labor de Dios. Hay muchos que están haciendo la labor de Dios y nosotros no lo reconocemos. Sí, somos orgullosos de nuestra iglesia, queremos tener nuestras cosas bien, somos orgullosos de nuestra denominación, tenemos una buena doctrina, una sana doctrina, y es un orgullo sano, pero que ese orgullo no nos quite la unidad. Amén. Seguimos la fe, un bautismo. Un bautismo. Y aquí es donde, pastor, ¿y ahora cómo va a ser? Porque ahora viene el bautismo. Y mucha gente cree diferentes cosas del bautismo. Pero cuando el apóstol Pablo se refiere al bautismo, se refiere a el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo que recibe el creyente cuando pone su fe y su vida en la obra redentora de Jesucristo. Y disculpe, ya vamos por la penúltima, ¿ok? Así que, por favor, aguante un poquito más. Yo sé que es fuerte, son bastantes, pero aguante un poquito más, ¿sí? El creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo en el mismo momento que acepta a Jesús. En el mismo momento que hace ese acto de contrición de corazón y dice: Señor, yo me rindo completamente a ti y reconozco que tú moriste por mis pecados y quiero, Señor, que me salves. En ese momento el Espíritu Santo entra y empieza a trabajar. Ese es el bautismo, el único bautismo. Esto es una señal para el mundo de que formamos parte de la familia de Dios. El bautismo que profesamos la Iglesia Bautista y muchas otras iglesias cristianas, el bautismo por inmersión, es dar testimonio al mundo de lo que ya ha pasado en el corazón. Hermano, si usted está pensando en bautizarse y usted lo quiere hacer porque la novia se bautizó, el hermanito se bautizó, el hijo vino a bautizarse o la mamá, y entonces usted dice: ay, bueno, como que también me toca, yo también voy a ir y voy a hacer el cursito, le voy a decir que sea el pastor y voy a venir a bautizarme aquí, a remojarme completo, a sumergirme en el agua. No lo haga, hermano.
el bautismo es una señal de lo que ya ocurrió en el corazón. Amén. Ahora, hermano, si eso ya ocurrió en el corazón, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para venir y bautizarse? Hay que mandar esa señal a todo el mundo y decir, sí, yo lo hice, aquí está. Eso que no puedes ver en mi corazón porque es espiritual, porque es el Espíritu Santo obrando en mí, y que quizás lo puedes ver en cómo reacciono, que no es igual que antes, en cómo tengo más amor, humildad, paciencia, y trato de mantener la unidad. Todo eso, yo quiero dar testimonio de eso en el bautismo, porque ya me pasó y ahora quiero que todos lo puedan ver. Ese es el bautismo que nosotros como Iglesia Bautista proclamamos. Hay otras iglesias que bautizan niños y dicen, es que los bautizamos en el convenio de Dios. Qué bueno, cuando llegue será bautizado con un bautismo, el del Espíritu Santo, y entonces tendrá ese bautismo, ese un bautismo del que habla la Escritura. Y hay otras iglesias que dicen, pero es que tienes que recibir el bautismo y después el bautismo del Espíritu Santo y después el otro y el otro y el otro. No, el Espíritu nos usa de diferente forma, y así como el Espíritu a veces nos da una pequeña revelación de algo o nos habla de una manera especial, el Espíritu nos puede seguir, pero estamos en unidad en un bautismo. El bautismo del Espíritu Santo está en usted. Si usted es creyente, hable o no hable en lenguas, o se haya bautizado por inmersión o no, el bautismo del Espíritu Santo está allí. Amén. Y una vez más, si ya el bautismo del Espíritu Santo está ahí, ¿qué está esperando para venir a bautizarse? Bautícese, que eso es simplemente mostrarle al mundo lo que ya ha pasado en su corazón y ser obediente a lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando le decimos que sí a Jesús, nos llena del Espíritu Santo, y ese Espíritu permanece siempre con nosotros. Y es el Espíritu el que nos constriñe, es el Espíritu el que nos obliga, es el Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu el que hace que todo lo que nos gustaba antes del pecado, justo después de que caemos, lo volvemos a hacer, nos sintamos de una forma miserable, porque así pasa. Si usted no se siente miserable después de haber caído en pecado, después de haber estado, entonces, hermano, revise su salvación, vaya otra vez a la cruz, porque allí el Espíritu comienza a hablar. ¿Ok? Y seguimos adelante. Un Dios, un solo Dios y Padre. A veces negamos hasta la unidad de Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno y es el mismo. Dice el trabalenguas que tenemos ahí en el versículo 4, en el versículo 6 nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y está en todos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Y eso es como para desglosarlo de una forma mucho más amplia, pero ese mismo Dios es el que está en nosotros. Si el Espíritu le dice algo que va en contra de la palabra de Dios, ese no es el Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus. El Espíritu Santo es uno solo, pero hay muchos espíritus. Si la gente dice que el Espíritu me lleva a que yo me vaya con otra que no es mi esposa, ese no es el Espíritu Santo. Ahí podemos estar bien claros que la cosa no va por allí. El apóstol Juan nos dice en su carta que tenemos que probar los espíritus para ver si el Espíritu es de Dios, y que si un espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ese es el Espíritu. Pero no es simplemente yo confieso que Jesucristo ha venido en la carne, porque hacemos así y lo ponemos atrás, y usted cree que si los seres humanos lo pueden hacer, los espíritus no pueden hacer lo mismo. No, la prueba es esa prueba amplia de que si el Espíritu Santo de Dios es realmente el Espíritu Santo de Dios, está en
congruencia, se alinea completamente a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios, y por eso es importante conocer la palabra de Dios, y por eso Pablo nos llama a unidad y nos llama a acción en el capítulo 4 de Efesios, porque ha pasado por el capítulo 1 diciéndonos las bendiciones, por el capítulo 2 diciéndonos y haciendo énfasis en que es por gracia, y por el capítulo 3 diciendo, y por eso yo me postro y oro delante de Dios por ustedes, porque ustedes tienen que conocer la palabra. No eso ya es cristiano y yo no sé dónde es que dice que Jesucristo es Señor. No, hermano, empieza a leer la palabra, así sea un poquitito, o escuchar la prédica, tiene la aplicación del celular, tiene todas las herramientas que tenemos. No se afloje. Y negamos a veces al Padre, negamos a veces al Padre, o negamos la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando no somos consecuentes con lo que dice la palabra, o cuando nos vamos detrás de algún Dios falso y decimos, es que ese es. No, tenemos que ver al Dios que se revela a nosotros a través de su palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. ¿Ok? Pero, y ahorita no se ponga bravo conmigo, ahora sí, también hay diversidad. Esta parte de la diversidad la vamos a ver un poquito más ampliamente la semana que viene, ¿ok? Pero vamos a ver los versículos donde nos habla de la diversidad. De hecho, como nota al margen o nota a pie de página, a los que les gusta estudiar, lo llaman la universidad. Eso fue fundado en principios cristianos porque es unidad en la diversidad. Y eso es lo que debería ser la universidad, tener unidad en la diversidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos habla Pablo de la diversidad? Versículos 7 al 10. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Y ahora en la próxima vamos a ver 12 características. No, ya estamos terminando, por favor. Si no les dio dice que ya los perdí a todos. Perdón. Ok, entonces, ¿a qué se refiere esto? Allí Pablo está citando el Salmo 68, 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios, el Señor su Dios. ¿Ok? Y si vemos el contexto, nos habla de salvación, nos habla de Dios estableciendo su presencia en medio del pueblo, aún de aquellos que están rebeldes. Eso no es el Evangelio. Usted no estaba rebelde antes de creer. Yo sí. Aún el mundo que está rebelde, Dios viene y establece su presencia y establece la unidad y establece todas estas cosas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que en medio de todo esto, cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de hacer las cosas. Hay personas allá afuera que solamente usted va a poder hablarles del Evangelio y van a creer. Después vienen a la iglesia, crecen con el hermano Pablo, con la hermana Dana, con todo lo que estamos en los estudios bíblicos, crecen con los comentarios que hacemos, con los coros, las canciones, sí. Pero el Señor tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que estar, iglesia,
unidos y salir a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y así como nos hablaba el hermano Miguel esta mañana, con lágrimas de que yo le dije esto y la persona enseguida, el Espíritu está actuando. Y el Espíritu sigue actuando en cada uno de nosotros. Busque precisamente eso, que el Espíritu le pueda usar para proclamar estas cosas. Sin importar si van a la iglesia bautista o si van a alguna otra quizás un poquito diferente, pero que sean parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor. Entonces, para terminar, seamos prácticos, porque recuerden que es una llamada. ¿Por qué pasa todo eso? Ajá. Recuerden que es una llamada a la acción, ¿sí? Entonces, es el momento donde ya recibimos, ya sabemos, ya internalizamos todas las bendiciones y todas las cosas que teníamos que saber. Ahora seamos prácticos, actuemos, sabiendo lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido en los primeros 3 capítulos de Efesios, e incluso el día de hoy. Sobre nosotros mismos, sobre nuestro Señor, debemos llevar una vida digna de la vocación a la que Él nos ha llamado. A ser buenas madres, a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos trabajadores, buenos creyentes, a llevar la luz donde no hay. Para la iglesia, para nosotros aquí como iglesia, sí, aquí es muy bueno y hasta más fácil, porque aquí hoy en la mañana todos se ven bonitos y bien vestidos y sonrientes. Pero también para el mundo que está allá afuera, para dar testimonio al mundo y por sobre todo para la gloria del reino de Dios. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 3, versículo 13, si no me equivoco, decía que la iglesia está llamada a dar testimonio aún en los lugares celestiales? ¡Wow! 3:10. Se me fueron 3 versículos, disculpen, Efesios 3:10. Aún en los lugares celestiales, la iglesia está llamada a dar este testimonio. Y por último, Dios nos dio estos esenciales para que no andemos confundidos, para que sepamos qué es lo esencial, qué es lo importante. Pero Dios también nos dio los medios, nos dio el cómo hacerlo con humildad, con amabilidad, con paciencia, con ese amor tolerante, pero no que acepte todas las cosas malas, ¿sí? Y manteniendo esa unidad. Nos dio los esenciales, nos dio el cómo, pero nos corresponde a nosotros ponerlo en práctica. Este es el momento. ¡Acción! Y vamos. Sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean amorosos y por sobre todo mantengan la unidad. Y hoy, al salir de aquí después de la predicación, quizás lo más correcto no es decir simplemente Dios te bendiga, es decir, acción, porque el Señor nos está llamando a esa acción que tenemos que tomar. Y vamos a seguir aprendiendo más de esto a medida que profundizamos en Efesios, porque por allí vienen nuestras armas espirituales para poder librar la buena batalla. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, porque eres un Dios que ha pensado en todo, tanto para cada uno de nosotros que estamos aquí, como para el mundo allá afuera que te necesita, Señor. Padre, el día de hoy, si alguien ha escuchado estas palabras y necesita realmente ir a los pies de la cruz y decir, Señor,
Yo he estado buscándote y he estado coqueteando, pero nunca he llegado allí hasta los pies de la cruz a entregar mi vida. Padre, que este sea el momento de salvación para esa persona. Que pueda venir a los pies de la cruz, rendirse y decir: aquí me rindo hoy. Yo me rindo a ti, a tus pies. Sálvame, Jesús. Perdona mis pecados. Dame tu espíritu, que lo necesito para poder llevar esta vida. Confirma en mí el llamado que me has dado a ser buen padre, buen esposo, a ser buen estudiante, a ser buena hija, a ser buena madre, a ser buen abuelo, buena abuela. Confirma en mí, Señor, ese llamado a ser un buen maestro, a dar testimonio de lo que ya ha pasado en mi corazón a los que no lo pueden ver con sus ojos físicos. Quizás tomando el paso para el bautismo, quizás simplemente compartiendo. Señor, úsanos. Aquí estoy, pequeñito en una pequeña porción, pero estoy en las filas y estoy listo para esa batalla cuando nos dices: iglesia unida, acción. Señor, lléname de la humildad, la paciencia, la amabilidad, ese amor tolerante que necesito para seguirte todos los días de mi vida y para darte toda mi vida en ofrenda para tu gloria, para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.